los que llegan hasta hoy, ¿no? Pues dijimos que vamos a organizar unas sesiones sobre 9 núcleos temáticos que a mí me parecen muy significativos, que aporta Lanza del Basto y el Arca, ¿no? Los enumero, pero cada uno será pues para una sesión, ¿sí? Primero es como en un orden genealógico, ¿no? De su misma vida, ¿no? Primero, la filosofía centrada en la Trinidad espiritual, sí, que es una filosofía de la conciliación y de la correlación de todas las cosas. Después, el segundo núcleo, pues es el retorno a la evidencia, cuando él escribe ese texto, que es una propuesta práctica de volver a la evidencia de las cosas. La tercera, pues es en orden cronológico, cómo él descubre una filosofía sociopolítica. Plantea una filosofía sociopolítica de la historia y de las civilizaciones con el libro de las 4 plagas, que por aquí lo tengo, pues ese lo fotocopié, que es un texto muy valioso y muy fuerte. Después viene el cuarto núcleo, pues es cómo él trabaja el pecado original como un pecado de conocimiento, ¿no? Y él dice que es la clave y la llave de la condición humana, que es una cosa muy original, pero y también muy radical. El quinto tema es la propuesta que él hace de la conversión a la verdad por la vida interior, que el hombre debe recobrar la verdad, ponerse en un camino de conversión, como él también lo vivió, apoyado en Santo Tomás, y desembocar en la vida interior. El sexto tema es la recuperación de la unidad de la vida en el hombre, ¿no? Que el hombre está desperdigado, el hombre está muy roto en varias identidades, su dimensión laboral, profesional, afectiva, sexual, en fin, intelectual, y cómo pues hay que recuperar la unidad de la vida. Ese es un mensaje también muy valioso en esta época posmoderna en que estamos muy desintegrados, muy fragmentados en todo. El séptimo núcleo, pues es propiamente, yo lo ubico, el de la no violencia. ¿Sí? Como la fuerza del espíritu, como una alternativa de liberación integral del hombre. ¿Sí? Y para este hombre contemporáneo, el hombre del siglo XX que desató las guerras mundiales, las conflagraciones más tremendas y bárbaras, Auschwitz, todo eso. El punto octavo sería la vida comunitaria, que es lo del Arca, la propuesta que él lanza, una respuesta radical, no violenta y unitaria ante la civilización actual, precisamente para tratar de remediar esos errores y esas rupturas que ha generado el hombre. Él propone esa comunidad autogestionaria del Arca que flota sobre ese diluvio, ese mare magnum, ese mar embravecido, turbulento, y se constituye en una comunidad pionera, precursora también de una nueva época y una comunidad piloto. Como no existen en su género, sino muy pocas en el planeta, pues realmente esa integralidad de vida. Y finalmente, pues me parece que el cierre, el noveno punto o tema o filosofema que plantea Lanza es la posición religiosa, que es interreligiosa, que ha trabajado Elías, me compartió pues su libro muy valioso,
la vida interreligiosa y también ecuménica, cuando hay cristianos de otras denominaciones, y también pluralista, una forma de vida universalista que permita pues unir, como el arca lo expresa, ¿no? Como así como Noé unió a las especies para flotar y sobrevivir, pues me parece que esos 9 temas son muy relevantes y están concatenados también de una forma genealógica según la vida de Lanza. Pero entonces queda ese tema que me parece que es el que propongo que desarrollemos hoy, comentando, en fin, la vida de Lanza, ¿no? Digamos, su más que biografía, lo llamo semblanza. Semblanza es de semblante, ¿no? Es la cara, el rostro y el rastro de una persona. Es jugando con las palabras. Estos caminos espirituales los abren personas, rostros históricos de carne y hueso, y dejan un rastro. Entonces, pues les mandé ese material con Elías, a ver si lo puedo abrir y compartir la pantalla, de esa semblanza que escribí ya por varias veces lo he hecho. A ver si me abre. No soy muy diestro en estas. No me abrió, perdón. Ahí está. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ahora sí. ¿Ven la pantalla? Sí, pero aparece Santiago como, digamos, tu lista de documentos, no aparece como tal el documento. No se abre. ¿Será que me faltó ahí exacto lo de, pero sí se está compartiendo pantalla? Es que está abierto, pero también se ve todo lo que tienes tú en tu computador, en tu ordenador. Y en Y el no se mío sí ve. se ve. En el mío se ve que ya abrió. Bueno, vuelvo a retroceder entonces. Yo soy. Sí, y si no, cualquier cosa me dices y yo puedo abrir el documento. Ah, bueno, por favor, si quieres. Pero además, abro. si tú lo mandaste, Elías, cada quien lo tenemos. Entonces lo podemos Exacto, abrir exacto. independientes. Y lo abre mejor allá que acá. Y cada quien lo va viendo, Y sí. lo vamos siguiendo, pues yo lo voy desglosando, me lo plasman ahí un poquito y lo desglosamos un Sí, poquito. o Pues, sea, cada quien lo tiene. Y si lo pueden Exacto. abrir cada quien en sus computadoras, Exacto, compartir exacto, para que todo el mundo lo vea. exacto, muy bien. Entonces, pues lo vamos recorriendo un poquito. Yo lo quise titular de una manera un poco diferente. Semblanza, vida y obra de Shantidas, un testigo parriciasta del siglo XX. Exacto, punta de lanza, le puse yo, pues me gusta jugar con eso del apellido de él. Punta de lanza, ser punta de lanza es ir a la vanguardia en algo, ¿no? No sé en México si usan mucho esos dichos. Y lanza en ristre cuando hay es una actitud de lucha, ¿no? Lo quise plantear así, ¿no? Le puse un epígrafe que me parece significativo, ¿no? Me saltó el otro. Se llama epígrafe genésico, ¿no? Una frase que me gusta mucho de Diógenes Laercio, el historiador de la filosofía, ¿no?
que es de la parresía, le preguntaron a este hombre que era pues un hombre muy libre y pobre y despojado, a quien Lanza admira mucho, ¿qué es lo más grande en un ser humano? Y dice que la parresía, es decir, la libertad y la veracidad en el decir, en el hablar. Pues yo creo que eso nos da como un marco para situar la vida de Lanza, su itinerario biográfico especial, ¿no? Pues recordamos rápidamente que él nace el 29 de septiembre de 1901 en Italia. Es significativo que él nace en una fiesta litúrgica de San Miguel, ¿no? El arcángel, que a él le gusta mucho precisamente. Y pues un hombre un poco complejo, Giuseppe Giovanni Lanza di Travia Branciforte. Pues en Sicilia, en esa población que llaman San Vito dei Normanni. Su papá, pues, ahí empieza un drama, pues, que era el hijo ilegítimo o bastardo de una aristocrática familia, y pues eso le generó, pues, también unos problemas, sí. Y su mamá, pues, Anne-Marie Nautz-Oedenkoven, que era Bélgica, ¿no? Sus hermanos, que ya sabemos, tuvo dos hermanos, Lorenzo y Ángelo. Y tiene, pues, él explora si exploramos su ascendencia, pues, él venía de una familia, pues, noble, pero más que por la sangre, pues, él realmente tiene una aristocracia cultural, ¿no? De todo un pasado que algunos vinculan, por ejemplo, con Tomás de Aquino también, ¿no? Pues con todos esos personajes italianos con una gran cultura. Síguelo avanzando, por favor. Que eso ya es lo que yo le pongo acá, pues, de mis datos biográficos y tal. Exacto. Vive, pues, primero, pues, esa infancia de los 10 primeros años viajando. Sus papás viajaban mucho, pues, entre las dos nacionalidades de los papás. Él tuvo la fortuna, pues, de ser educado en 4 idiomas, que eso es algo muy especial: el italiano, el francés por su mamá, el inglés y más adelante el castellano. Entonces, eso le va a ayudar mucho en su riqueza lingüística, que es tan notoria. Él es un políglota impresionante y un hombre, un cultor del lenguaje, ¿no? Tuvo problemas, como todos los genios, en su proceso educativo, ¿no? Como se cuenta de Einstein, ¿no? Muchos genios que han tenido problemas. Él se retrasó en el ritmo académico. Y ojo, empieza a a escribir, ¿no? Desde muy temprana edad va llevando cierto diario, y en uno de esos que aparece después, véanlo aquí, no sé si lo ven, Leviatic. Esto no ha sido traducido todavía al castellano, ¿no? Yo los traje allá de Labor y Noble en el 2005, ¿no? Publicaron los viáticos, que es una palabra muy bella, ¿no? Lo que come el caminante, ¿no? También se relaciona con la Eucaristía, ¿no? En este primer tomo, cuenta que él, como hacia los 5 años de edad, tiene una experiencia de la unidad del universo, contempla la esencia de las cosas, ¿no? Es algo hermoso. Cuando desarrollo más la biografía, pues cito unas frases de él. El papá abandona el hogar, eso es muy doloroso. El papá abandona el hogar, abandona a la mamá con 3 hijos y se va y forma otro hogar por otra parte. Era muy bohemio el señor.
era economista, parece que llegó a hacer una tesis doctoral y todo. Y la mamá pues se preocupa mucho, asume pues esa formación de los hijos y se los lleva para París, al famoso Liceo Condorcet, pero están yendo y viniendo. Y aquí viene pues la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces vamos viendo cómo Lanza del Basto va a ser un testigo del siglo XX. Le tocó vivir pues todos esos acontecimientos. Vuelven para Florencia del año 20 al 25, o sea, cuando él tiene 19 a 24 años, y resuelve escoger la filosofía en la Universidad de Pisa, la tierra de Galileo Galilei, y después la Universidad de Florencia, la tierra de Leonardo, ¿no? Entonces, pues él está embebido de una cultura tremendamente rica, de muchas disciplinas, ¿no? La ciencia, el arte, la espiritualidad. Y ojo, pues se cuenta que él leyó, fue de sus primeras experiencias leer a Ruysbroeck, Jan Ruysbroeck, un místico flamenco de origen belga, creo que sí, que llamaban el Admirable. Y lee también poetas muy significativos y tiene la oportunidad de ir conociendo autores como Charles Dubos y Paul Valéry, que es un gran poeta a quien conoció personalmente. Él empieza una búsqueda de verdad muy grande. Por eso yo lo presento del parresiasta, es un buscador de la verdad. Una amiga le obsequia la primera biografía de Gandhi, de Romain Rolland, el premio Nobel francés, y esto le impactó mucho. Esto le marca la vida a él tremendamente, porque él se va decepcionando un poco de la formación académica, academicista, que se queda pues en el conocimiento teórico. Tiene una etapa de crisis existencial. Sabemos que en esa época el existencialismo floreció muy fuertemente con Jean-Paul Sartre, con Martin Heidegger, con Albert Camus, ¿sí? Y en Francia de manera especial echó raíces y llegó a perder la fe, ¿no? Él tiene una crisis casi de ateísmo, pero tal vez más de agnosticismo, ¿no? Y de cierto escepticismo, ¿no? Y es cuando tropieza, digo yo uso ese verbo, tropieza con Santo Tomás de Aquino, el Tratado de Trinitate, y experimenta, dice, una conversión por constricción lógica. Con esa frase que él la repite, yo creo que más de 100 veces, Dios es una relación no relativa, ya que es inmutable. Ergo, la relación absoluta. Dios es la relación absoluta de las cosas, como el sustrato, la esencia que está en el fondo de todo y que liga a todo, el núcleo vital. Y digo yo que ese es su eureka existencial, ¿no? Así como el gran Arquímedes que salió gritando, eureka, eureka, lo encontré, lo encontré. Su vida cambia ahí. Hacia los 22 años, entabla amistades con grandes artistas como Costetti y Acquaviva, que en los diarios habla de ellos, ¿no? Costetti hizo un retrato de Lanza, el primer retrato, por ahí está, no lo tengo a la mano para no detenerme, pero después queda de tarea pues, buscarlo. Tiene su primer noviazgo con una norteamericana, Mary. Pues es bueno resaltar que él tuvo una juventud pues siempre un poco bohemia, ¿no? Pues y los italianos pues como que tienen pues esa tendencia pues un poco por el amor al arte, todo, un poco espíritu aventurero, en fin. Y aquí viene su primera obra es poética, Conquiste di Vento, ¿no? La conquista del viento,
se conservan algunos textos sencillos sobre eso, y ahí es cuando asume el seudónimo de Lanza del Basto, del marqués, que era un trovador ancestral de la familia, y por eso el nombre que a muchos le llama la atención, como curioso, ¿no? Pero al mismo tiempo como muy español, ¿no? Lanza del Basto. Que a mí me parece muy simbólico, porque esas cosas no son ocurrencias nomás, ¿no? De su apellido, de la familia Lanza, que tiene como también el espíritu de la lanza, de la lucha, del combate, pero él se va a encargar de cambiarle el sentido hacia el combate espiritual, ¿no? El combate de la no violencia. Ahí es cuando vuelve a retomar la Biblia a fondo. Él vuelve a retomar su fe, leyendo la Biblia de una forma profunda, pero muy propia, no una forma fundamentalista al pie de la letra, sino una visión muy universal. Y presenta su tesis doctoral a una edad demasiado temprana, 27 años, Approche de la Trinité espiritual, aproximaciones apenas a la Trinidad espiritual, que será el tema que trataremos dentro de 8 días un poco. Él maneja una Trinidad, se refiere a una Trinidad más que todo humana, ¿no? La sensibilidad, la inteligencia y la voluntad. Esas 3 facultades, él descubre que son fundamentales para la unidad del hombre, ¿no? Para la armonía, que establecer la unidad entre el plano corporal, que lo da la sensibilidad, el plano intelectual, que lo da la inteligencia, y la voluntad como el deseo, el anhelo del ser humano, que elevan al ser humano hacia el plano espiritual, ¿no? Y que lo convierten también en una réplica de la Trinidad, pues el misterio también cristiano de la Trinidad, ¿no? Pero que trasciende pues, el ámbito católico del dogma, del simple dogma que tenemos. Él quiere mostrar que todo tiende en la naturaleza a un ritmo ternario, ¿no? Los mismos estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Todo eso es interesante. Luego, sustenta su tesis, que al comienzo fue muy escueta, y él la va a pulir durante 45 años, la publica realmente hasta 1970, casi 45 años después, puliéndola. Por aquí la tengo. Les muestro un poquito, pues está en francés, no ha sido traducida. Yo pues buscando... y rebuscando aquí con unos que conocieron a Lanza cuando vino a Colombia. Aquí lo ven, la Trinité espiritual. Es una joya, pues yo la fotocopié y traté de meterle muelas, y yo no domino el francés, sino pues leyendo diccionario y todo. Es que el francés es complejo bastante, pero logré bastante captar el mensaje de ese libro, que es maravilloso, es muy original. Aquí viene una etapa que él llama los años perdidos. Cuando habla en sus diarios, lo llama los años perdidos, ¿sí? Porque considera que divagó mucho. Depuis des années perdues. Sobre los años perdidos. ¿Por qué? Porque se puso no encontraba su camino. Tenía un título de doctor, pero estaba muy decepcionado realmente de la academia y también de su vida mundana, porque pues se picaba un poquito acá y allá. Se fue para Alemania, estuvo en Berlín y regresó a París y vivió en la isla de San Luis. Pobremente empezó a hacer trabajos manuales y empezó a experimentar con el ayuno, ¿no? Hasta ahí yo describo la primera etapa de su vida. Son 30 años de estudio, de vida familiar y de escarceos, de intentos.
todavía un poco bohemios y tal. La segunda etapa ya para mí abarca 10 años, 11 años, es su discernimiento vocacional, ¿no? Él espera una señal para su vida, ¿no? Que le llegue una señal de qué debe hacer. Y es cuando escribe, por ejemplo, ese famoso poema El Vitral, que lo escribe en la Catedral de Notre Dame de París. Dice que lo escribió de un jalón nomás. Es un poema hermoso. Les leo un pedacitico, pues, porque el tiempo pues, no nos permite pues, extendernos demasiado. Veremos quemarse el ser y la apariencia del mismo modo que se quema su abrazo en esta rosa redonda, cuando muertos y revestidos de nuestros cuerpos inmortales, subamos de nuevo, blancos como un sacerdote ante el altar, los escalones de este mundo. Cuando nuestros cuerpos decantados, nuestros cuerpos de cristal, heridos por el adusto resplandor del cielo, traicionen el color que invade nuestra alma, cuando veamos la vida congelada en un círculo y la materia esparcida fuera de sí misma y la tierra aligerada como el pan transparente de una hostia. Es muy hermoso, pues muestra que el hombre está llamado a una transparencia y a la lucidez, a la comunión con la luz. Eso lo dice contemplando ese rosetón, los que han estado en París, allá en Notre Dame, que es maravilloso, que dicen que ha hasta sanado personas con solo mirarlo, contemplarlo, ese trasluz del vitral. Este poema es impresionante. Digo yo que es un impromptus asombroso, fue una improvisación. Impromptus es cuando un poeta improvisa en un arrebato de inspiración, ¿no? Y es cuando conoce a Luc Dietrich, ahí en París, un escritor muy bohemio alemán, pero un gran buscador de la verdad, que le regala esta frase que es tremenda y que yo creo que le marca mucho porque Lanza la repite. La verdad no puede descender sobre nosotros sino matándonos. Sí, ese amor a la verdad, que ya cuando leyó la biografía de Gandhi le ha impactado, ¿no? Y entonces yo digo que acá es cuando descubrí un poco lo de la parresía. Ojo, la palabra parresía él no la nombra. Ese decir la verdad de las cosas, lo llaman veridicción, pero está en un trasfondo en sus escritos, en sus diarios, de una manera impresionante. Él habla del amor a la verdad, el culto a la verdad. Qué bueno, ahí la resalta Elías en amarillo. Esa frase es impresionante. En Tomás de Aquino se ve de manera especial, ¿no? Que es el lema de nuestra universidad, facientes veritatem, hacedores de verdad, significa constructores de la verdad. Tomás de Aquino decía que uno debía enamorarse de la verdad, que es lo que falta hoy en la academia, ¿no? Uno se empapela de títulos, logra cartones, pero no ama la verdad. Y uno debiera amar la verdad, el conocimiento por sí mismo. Comparte con este amigo Luc Dietrich andanzas por Milán, por Palermo, por Roma. Empezó a caminar entre Roma y Bari y escribieron un libro que se llama Diálogo de la Amistad, que la verdad yo nunca lo he leído completo y no está traducido al español, pero he leído a partes. Es una belleza de diálogos que tienen dos amigos buscando la verdad, ¿sí? Que dicen que fluctúa entre la confesión y el psicoanálisis, reinterpretan sus sueños, por eso se llama el libro de los sueños también, y va a inspirar la novela de Luc Dietrich, L'Injuste Grandeur, la injusta grandeza, que ahora los están divulgando, demostrando que era un hombre muy inspirado, Luc Dietrich. Aquí empiezan los principios y preceptos del retorno a la evidencia. Aquí
ese texto lo publicaron en Editorial Sur. Yo también no lo pude sino fotocopiar. Principios y preceptos del retorno a la evidencia, que es un libro de aforismos o sentencias o proverbios filosóficos, pero muy prácticos sobre temas valiosísimos, y que será el segundo núcleo, pues tema que leamos, ¿no? Pero les comparto algunos de los títulos que él tiene, ¿no? La pobreza, cómo despojarse de las cosas, la ascesis, la ascética, el ayuno, el silencio, la vigilia, la enfermedad, el cuerpo, el sentido del cuerpo en la vida espiritual, Dios como problema fundamental también, la razón, la locura, el paso al límite, la trilogía del amor, él habla de la trinidad del amor, el amor a sí mismo, el amor a los demás, al prójimo y el amor a Dios, como un trípode, que eso es algo muy valioso, porque a veces todo el mundo dice, no, que todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo, no, amarse a sí mismo, que es muy importante como pilar también, el placer, el dolor, la belleza, el misterio, y termina con una reflexión del amor. Ese libro es maravilloso, es de lo mejor de Lanza, pero es también como de lo primero que él elabora. Ahí lo cito yo. Y también va escribiendo el texto de Judas, por ahí se me refundió. Judas, tengo la traducción también hecha en Argentina, sobre Judas Iscariote, ¿no? Es Judas el traidor, ¿no? Como personaje que muestra el drama humano, ¿no? El conflicto que tiene el hombre entre esos dos polos del bien y del mal, ¿no? Que desgarra al hombre, ¿sí? Ese texto se lo valoró mucho Jacques Maritain, el famoso filósofo tomista francés, y le escribió después un prólogo muy significativo. También tuvo por ahí otro noviazgo con una tal niña Flora, que no prosperó realmente y tal. Continúa sus caminatas ahí esos años, y trata de trabajar, es interesante, él va teniendo unas experiencias de profesor, pero preceptor, que era un trabajo con alumnos concretos y tal. Estuvo en Inglaterra, fue desempolvando esa famosa novela que se llama Gilles de Rey, que va a salir muchos años después. A él lo marca mucho la escritura, ¿no? En varios géneros y todo. Está en Inglaterra, y es cuando siente la inspiración de buscar a Gandhi, ¿sí? De esa biografía que se había leído, pues llevarla como a un compromiso, ¿no? Y entonces yo pues digo de forma metafórica que fue como Diógenes cuando salía con una antorcha o un candil en la mano y decía, busco un hombre, busco un hombre. Buscaba un hombre auténtico. Pues que Lanza busca un hombre y se embarca hacia el Asia, quema todas las naves, como se dice, tiene 35 años y lleva 7 divagando un poco, pues buscando su camino, y se va en un barco, lava platos, hace una experiencia tremenda de peregrinación y camina, prácticamente se recorre desde Colombo, la isla de Ceilán, que hoy es Bangladesh, camina, pidiendo hasta limosna porque le roban plata y tal, y viene la peregrinación a las fuentes, que la conocemos en esta versión que es muy buena, la están viendo, pero en Editorial Sur también salió en Argentina. Yo la conocí en Editorial Sur, en Bogotá la conseguí en un anticuario de libros, casi me la regalan, un libro ahí perdido, pero se me quemó en un incendio y la recuperé con esta.
pero en Francia un amigo encontró por ahí casi botado, por ahí casi, el texto en francés, Le Pèlerinage aux Sources, la peregrinación a las fuentes, que es maravilloso realmente, y es el libro que más fama le da a él, ¿no? Pues entendemos ahí en un sentido mucho más profundo, el hablar de las fuentes, ahí son las fuentes de la sabiduría universal, ¿no? Pero muy también dedicado a Gandhi como una fuente de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Y pinta ese encuentro con Gandhi, que es de lo más hermoso, y que Gandhi lo coge y lo trabaja como discípulo muy fuerte, ¿no? Lo desintelectualiza, pongo ya ahí, Elías me va captando muy bien, pues ya hemos hablado bastante, se desintelectualiza y lo pone a trabajar en la rueca, ¿no? Le enseña a trabajar la rueca, a hacer su ropa. Es una lección impresionante que le da Gandhi, ¿no? Y lo rebautiza Shantidas, servidor de la paz, que es un nombre muy bello, es toda una misión que lo marca ya y no va a poder quitarse eso, ¿no? Pero él continúa hasta 3 meses con Gandhi. Esas lecciones que están en Peregrinación a las Fuentes, que yo destaco en mi tesis, es maravilloso. Nadie ha profundizado el conocimiento de Gandhi como Lanza, ¿no? Porque lo escuchó de viva voz en un noviciado, ¿no? Entonces, lo que se conoce de Gandhi realmente en la historia, en la academia, es muy superficial. El verdadero Gandhi lo muestra Lanza como nadie. ¿Sí? Y luego cuenta también en ese libro, pues toda su peregrinación al Himalaya. Él quiere ir a las fuentes del Ganges y cómo recibe un adiestramiento en el yoga con Swami Ananda. Sabemos que los swamis son maestros ya de yoga avanzada y es algo hermoso. Le dice que le exija, que lo trate duro, que no tenga misericordia, contemplaciones con él. Es de los gestos más bellos que tiene Lanza con el maestro, ¿no? Le dice, deme duro, exíjame al máximo. Estando en esa población, una aldea, pues ya en las estribaciones del Himalaya, Narendranagar, es cuando escucha que una voz, una inspiración. ¿Qué haces ahí? Retorna y funda. Fundar el arca. Mejor dicho, ahí se siente él como un Noé. Sí, me excusan abriendo la puerta. Y pues ahí viene, a temprana edad, él tiene 36 años, y ojo, es en la fiesta de San Juan, ahí muy alrededor de la fiesta de San Juan que vamos a celebrar esta semana, mis queridos amigos de San Juan Bautista. Ese día voy a lanzar este libro que fue de mi tesis, El coraje de la verdad, y pues están invitados los que puedan conectarse de pronto. Yo les mando el link. Pues estamos de fiesta esta semana, los del Arca, por la fiesta de San Juan Bautista. Por esa época Lanza sintió la inspiración de fundar el Arca. Después tuvo la fortuna de conocer a Rabindranath Tagore. Él, como poeta, que era gran poeta, Lanza, pues quería conocer a Rabindranath Tagore, que también era un gran maestro, ¿no? Con su Shantiniketan, que significa morada de paz, que es una experiencia preciosa de pedagogía. Seguramente tiene mucho vínculo con estilos como el de Iván Illich, que ustedes manejan ahí muy cercano, que es un hombre también tan valioso, tan carismático, que uno siente pues que la pedagogía debe cambiar muy de fondo. Y se despide de Gandhi. La despedida es muy hermosa también y se regresa pues, y él va a tratar de conjugar, y me lo resalta Elías, un poco lo de Gandhi y Tagore, ¿no? Ambas dimensiones, que fueron como dos polos, porque lo de Gandhi
se llamará Naitalim. Ahí no pongo el nombre, tal vez más adelante. ¿No? Naitalim. Era la formación básica, una educación que era muy de trabajo manual, muy ascética. Y Tagore, en cambio, educaba más en el arte, hacia la poesía, hacia la música. Pero entonces Lanza logra conjugar los dos. La escuela del Arca, que desafortunadamente desaparece bastante. Cuando yo estuve allá había desaparecido. No sé ahora si habrán podido reconstruir eso. Me excusan que acá están con un altavoz pasando por la calle y entonces se entorpece. Entre los años 38 al 40, Lanza tiene 37 a 39 años. Se regresa de la India por Egipto, por Rodas, recorre la tierra digamos, de los primeros cristianos de Tarso, llega a Jerusalén. Él hablaba de escribir un libro que se llamaba Peregrinación al Sepulcro, que nunca lo escribió, pero hay unos apuntes de sus diarios donde cuenta que esa experiencia del sepulcro pues, de Cristo allá en Tierra Santa también lo marcó mucho. Y en medio de dos hileras de tanques había mucho conflicto, ya empezaba a estallar la Segunda Guerra Mundial. Él va de peregrino, publica su Judas, al fin sale a la luz, con prólogo de Jacques Maritain. Vuelve a restablecer su amistad con su amigo Dietrich, con Max Jacob, un artista también, pintor, gran amigo, y sobrevive dictando clases de latín, de griego, de filosofía. Viaja por Turquía, por Siria, el Líbano, ¿no? Se conoció pues, el mundo, ¿no? Esto todo el Medio Oriente, y llega hasta Constantinopla. Y en el Monte Athos dura más de un mes, pasa una Pascua de 1938, y eso lo marca mucho el contacto con los ortodoxos, ¿no? Sabemos la espiritualidad de ellos, el esicasmo, el santo nombre de Jesús. Él va a morir practicando la oración del santo nombre de Jesús. Sí, que ustedes saben que es una práctica muy bella. Los que hemos sido monjes, pues digamos, es una experiencia maravillosa, ¿no? De la simplicidad, la oración de simplicidad. Nuestro amigo Elías, que también con los jesuitas tuvo esa experiencia de los ejercicios espirituales, eso es algo muy bello, que lo marca la vida a uno. Regresas entre París y Florencia, camina, anda en bicicleta, y en Suiza también estuve profesor un tiempo, pero sigue buscando como una señal más clara que le haga ver, ¿no? Y en medio de la guerra mundial era muy complicado, le tocó una época tremendamente difícil. Tuvo el estatus de refugiado político y estuvo dispuesto a servir como camillero, pero al fin llegó el armisticio y al fin no se enroló menos mal en el ejército, y termina en Marsella. Allá es donde conoce pues, a René Daumal, un amigo, y tiene contacto con Simone Weil, la famosa filósofa, pues, que ustedes saben, una mujer francesa brillantísima que termina muriendo a muy temprana edad. Hay una foto en que están Lanza y Simone Weil, que está en la página de amigos de Lanza del Basto. Si la quieren buscar, me llamó la atención, es una maravilla. Y Simone Weil le da como el aval de la fundación del Arca. Ella era menor que Lanza, unos 7, 8 años. Una mujer muy comprometida, era socialista, pero recobra la fe y tiene una experiencia mística impresionante. Era judía.
y le dice que el arca va a ser un diamante polifacético. Eso lo impacta a él, ¿no? De ver que, exacto, el arca iba a ser una respuesta integral del hombre, a la problemática humana, porque tenía todo, tenía espiritualidad, arte, compromiso con la no violencia, era ecológica. Y conoce a Simone Gebelin, que será Chanterelle, su futura esposa. Traduce como cantarina, Chanterelle. Mujer que cantaba hermoso, una voz de soprano muy bella, pero duran en una amistad más o menos 7 años, sin ser propiamente novios, sino haciendo proyectos musicales, cantando. Lanza aprende a cantar con ella, aprende partitura y después se lanza de compositor. Eso es muy valioso. Y viene el drama de La Marcha de los Reyes. Aquí pues la encontré entre mis papeles, les muestro un poquito. No ha sido traducida tampoco al español completamente. Le toca a uno, vean, La Marcha de los Reyes. Le Marche des Rois. La Marcha de los Reyes. Esta es una joya, en la primera edición que se hizo. Este misterio de Epifanía, ustedes saben, Lanza va a morir en la Epifanía, le marca la vida. Es el fenómeno de pues la manifestación de Cristo como Salvador universal, pero el encuentro entre Oriente y Occidente. Y yo pues me atrevo a decir que los 3 reyes, pues en una simbología, vienen a ser después Gandhi, Vinoba y Shantidas. Él completaría como la tríada de los reyes venidos de Oriente a Occidente con el mensaje de la no violencia. Eso pues me parece una lectura alegórica, se me inspiró pues en algún momento y lo van a ver en el diccionario de Lanza, yo lo resalto desde el comienzo, ¿no? La Marcha de los Reyes. Viene su obra poética, La Cifra de las Cosas, que tampoco pues tengo el original, sino me tocó fotocopiarlo, que es una obra preciosa. Aquí les muestro la carátula, pues sí, ¿la ven? The Chiffre des Choses, La Cifra de las Cosas. La palabra cifra, ojo, no es matemática simplemente, ¿no? A nivel filosófico, cifra es la esencia de las cosas. Entonces, en este poema, él demuestra que a través de la poesía, el hombre llega a conocer la esencia de todo, de la naturaleza, de los animales, del hombre mismo, del amor, todo, ¿no? Y esa obra poética pues es maravillosa. Invita, ojo, al desciframiento también de las cosas. Félix Saltor, el amigo del Arca de España, pues lo dice muy bien. Él se propone descifrar el enigma, el misterio de las cosas. Y aquí en ese libro tiene, por ejemplo, su poema Gandhi, que es un precioso texto en que le canta a Gandhi, como el hombre que viene a traer en el siglo XX la verdad encarnada en el compromiso de la no violencia, sin armas. Es maravilloso ese libro. Nos situamos en el año 43, él ya tiene 42 años. Y lo comprometen sus amigos, sobre todo Luke Dietrich, le dicen, ¿por qué no escribe lo que vivió en la India? Esa experiencia tan bella y todo, escríbala. Y le brindan, porque no tenía casa propia ni nada, un tío de Luke, le brindan una casa y se sienta 3 meses y en 3 meses escribió La peregrinación a las fuentes. Un libro que siempre es extenso. Acá figura 370 páginas. Lo escribe pues muy rápido
se logró documentar, reconstruir muchos datos, pero como él llevaba sus diarios de cuando estuvo en la India, entonces saca ese libro con 200.000 ejemplares y esto le da pues una gran fama, tuvo mucha acogida, fue el salto de él hacia la literatura, se le abrieron muchas puertas, ¿sí? También aquí viene la amistad, pues la cercanía con Gurdjieff, que si ustedes lo analizan dentro del diccionario, pues yo lo pongo ahí, es un esotérico, un maestro ruso que estaba en Francia y pues dominó mucho porque tenía un gran liderazgo y Lanza lo conoció, pero lo decepcionó porque era un hombre un poco ególatra y dominante y él no quiso. Le aprendió algunas cosas, como el rapel. Ustedes saben y practicamos, ¿no? El rapel. La llamada cada, pues, periódica durante las horas del día, que es muy hermoso, con la campana, como tomar conciencia de lo que uno está haciendo y conciencia de Dios y todo. Eso parece que él lo aprendió mucho, pero lo perfeccionó. Lanza de Gurdjieff. En el año 43 al 44, pues él rompe con este maestro que dominaba mucho en Francia. Era la moda espiritual de esa época, era como teosófico, pero muy esotérico, un poco gnóstico. Y él se siente llamado a fundar algo propio y más integral. Y es cuando recibe la señal, ven, esa señal que él esperaba, le llega cuando unos jóvenes se le acercan y le dicen, ¿qué hay que hacer? Eran excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, y entonces él siente el llamado a fundar el arca. ¿Ven? Fue la señal. Como a San Juan Bautista, ustedes recuerdan, en el Evangelio, se le presentan y le dicen, ¿qué hay que hacer? Los soldados, y él les va dando pues unos lineamientos. Y es cuando empieza ya como a delinear la orden patriarcal de los gandianos de Occidente. Y yo digo que empieza a calafatear su arca como un nuevo Noé. Yo le pongo ese nombre que es simbólico, Neo-Noé. El nuevo Noé. Queda como un cruce de palabras bien interesante, que viene a proponer un arca salvadora en Occidente, ¿no? Y es la tercera etapa. La tercera etapa es el germen y los primeros pasos de la nueva arca de Noé. Son 10 años que yo llamo de alumbramiento espiritual, ¿no? Su amigo Dietrich se muere muy temprano, pues él venía con una tuberculosis, y entonces pues le toca solo, le toca unas pruebas muy dolorosas a Lanza. Todos esos fundadores tienen muchas dificultades, rupturas, y en la calle Saint Paul de París o San Pablo empiezan a hacer trabajos de hilado, tenían un pequeño huerto también cercano. Ahí es cuando editan los principios y preceptos del retorno a la evidencia. Adoptan como patrono a San Juan Bautista. ¿Ven? La fiesta de San Juan, que es muy importante en Europa, con un fuego que celebran la víspera. Esta semana pues lo haremos simbólicamente, que llamaban lucernario, ¿no? Era encender el fuego, como también signo de la Pascua. Y empieza a trabajar esos 7 votos que van a ser, son maravillosos, inspirados en Gandhi, pero también más simplificados y adaptados, ¿no? Que está señalando ahí, resaltando Elías, que son muy valiosos. El trabajo manual, pero el trabajo sobre nosotros mismos, eso de Lanza es una maravilla, trabajarse a sí mismo en las ocupaciones que uno hace. La obediencia, pero la obediencia en un sentido de unanimidad, de concordia, como los primeros cristianos, ¿no? Concordar, ponerse de acuerdo, tener un solo corazón, una sola alma.
que hoy se cuestiona, pero es algo hermoso, la unanimidad de las cosas. No tanto la democracia, la mayoría, los votos, la responsabilidad y la corresponsabilidad, que es la joya de la regla, que es única en el mundo. Lo veremos cuando estudiemos la vida del arca, pues ese asumir el error del otro y expiarlo por el otro, ¿no? Eso nadie lo ha hecho, ni siquiera órdenes como la de San Francisco llegan a eso. Es maravilloso, es un aporte del arca extraordinario, pero ojo, muy difícil de vivir, es bastante complicado, porque ya en la vida real tiene muchos problemas. La purificación ascética, como un voto en que la persona, precisamente ese trabajo sobre sí mismo, sabemos que la palabra ascesis viene del griego askesis, que significa ejercicio. Significa como una autodisciplina, porque no es simplemente impuesta por alguien, sino por uno mismo, cada uno se purifica. La pobreza voluntaria, el despojamiento de bienes, de ataduras, que hoy se controvierte mucho, que la pobreza no, sino se refiere a una liberación de los bienes materiales. Y la veracidad como una sumatoria final que para mí equivale a la parresía, es la veracidad porque no habla de verdad como una cosa abstracta, ¿no? Sino veracidad es una actitud de buscar la verdad. Y eso es lo que se llama parresía también en el lenguaje griego. Y finalmente la no violencia como ya la resultante completa, que es bien compleja y la estudiaremos pues un día aparte, y ustedes me hablaban de los talleres que han hecho, comunicación no violenta, todo eso, que es bien complejo también, ¿no? En esta época de barbarie, es bien complicado, ¿no? Y países como México, Colombia, que son muy hermanos y muy traumatizados por tantas masacres de los jóvenes allá, 40 y pico, ¿no? Que hubo. Aquí en Colombia, que estamos en ese proceso de paz, matando líderes, de todo, es que las raíces de la violencia son muy complejas y no es fácil, es un reto grande. Son 7 direcciones inspiradas en Mahatma Gandhi. Los viernes hacían ayuno y meditaban el Evangelio, y aquí brota, vean el texto tan bello del comentario del Evangelio. Este sí me lo mandaron, véanlo aquí en pantalla, el comentario del Evangelio. Es un libro extraordinario. Es bastante extenso, tiene 450 páginas casi. Es una meditación del Evangelio que orientaba Lanza en ayuno los viernes, pero como itinerario de vida interior, ¿no? El Evangelio no como lo hemos tomado a veces en la misma iglesia como un tratado moralista, ¿no? Sino realmente lo muestra como un camino de vida interior. Es de una originalidad extraordinaria. Fue avalado por teólogos como Henri de Lubac, jesuita, que lo debe conocer mucho, pues Elías. Henri de Lubac, uno de los hombres más virtuosos también y estudiosos. Él cita el comentario del Evangelio de Lanza. Yo descubrí en la meditación de la iglesia. Pero ojo, hay rupturas con amistades, el arca brota en muchas dificultades, ¿no? La mamá se vincula a la comunidad, convive con ellos, y en ese momento, el 30 de enero del 48, es cuando se entera Lanza de la muerte de Gandhi. Aquí tengo la foto es impresionante. Por acá sale, es impresionante, ¿no? Le toma una foto, ese día queda, pues sí, muy demacrado él, pero no, se me refunde aquí. Es una tareita también, pues, ver la foto cuando se entera de la muerte de Gandhi.
eso le da una fuerza muy grande para ya cuajar la fundación de la universidad, la fundación del Arca, con una universidad de no violencia, ¿sí? Digamos. Y aquí es cuando se decide él a tomar estado y casarse, pues ya siempre con 47 años resuelve casarse con Chanterelle, una mujer excepcional, extraordinaria, a quien le dice que la quiere más que su soledad, ¿no? Y empiezan la primera experiencia del Arca en Tournier, ¿sí? 70 hectáreas de parientes de Chanterelle que les prestan, se las dan a como en arriendo, y ahí nace la primera comunidad del Arca inspirada en Noé. Había 15 compañeros ya y alternaban la vida comunitaria, pero entonces van trabajando también lo del movimiento. El movimiento era los grupos de la ciudad, los grupos pequeños que iban dando pasos, pero nunca iban a llegar a vivir en una orden. A mí me parece que eso es muy genial, el aporte que hace Lanza, ¿no? Los que pueden dar el paso a la vida rural, la vida del campo con más radicalidad, y los que pues en la ciudad pueden llevar una vida de testimonio y todo, ¿no? Pero eso se ha perdido ahora, qué pena, pero con la reforma del 2005 del Arca se perdió mucho eso y quedamos como todos muy mezclados. Ahora ya no hay pues mucha diferenciación, ¿no? Nos situamos en el año 1949, escribe La Pasión, y este texto son los dramas que él escribe. Vean, aquí tengo el de David de Berger. La Pasión se me refundió por ahí, pero este sí lo tengo, me lo regaló un amigo que estuvo de paso por Colombia. No ha sido traducido. David Berger, que traduce David Pastor, ¿no? Dicen que aquí pinta Lanza lo que es el drama de la vocación personal. En el caso de él con la no violencia, es David ante Goliat. Entonces es un drama poético, pero profético también muy, muy significativo. Y el de la pasión es otro drama en que él muestra que la pasión de Cristo es una pasión universal, donde hay una cantidad de roles y uno asume una cantidad de roles. Todo el mundo desfila por los personajes de la pasión, por Judas Iscariote, que ya lo había resaltado él en su obra, Pedro, que niega a Cristo, Juan, que es el fiel, María, que está al pie de la cruz, Pilato, que se lava las manos, el poder político, con Herodes. Esa visión de la pasión de Lanza es maravillosa, es de una originalidad. Tampoco ha sido traducida del todo al castellano, ¿sí? Y empiezan a representarla en la comunidad. Es maravilloso cómo se volvió una comunidad también teatral, y estuvieron en París, en muchas partes, llevando ese mensaje. Entonces, Lanza da el espíritu profético, lo da con el arte, ¿no? Cosa que no es difícil, que no es fácil, conjugar el arte con la profecía, con la teología. También sale el comentario del Evangelio, fue publicado, que les decía, fue publicado las charlas con base en los apuntes que tomaban los que asistían, y se consolidaron los primeros grupos de amigos del Arca, y se fueron proyectando por Bélgica, Suiza, hasta Marruecos, en África, en el norte de África, donde va a estar el segundo peregrino, Pierre Parodi. Él funda una comunidad con musulmanes también. Había en la comunidad. Entonces se ve lo interreligiosa que es el Arca. ¿Sí? Y también nació las noticias del Arca, Nouvelles de l'Arche. Las noticias del Arca, que es lo más
extenso de la obra de Lanza. Él no paraba de escribir en medio de los viajes. Vean, aquí tengo 3 libros que conocí cuando estuve allá y me los traje. Las 4, no han sido traducidos, les 4 piliers de la paix, los 4 pilares de la paz. Son recopilaciones de lo que él escribió en las noticias del Arca. Le Grand Retour, el gran retorno, donde está ese ejercicio de yoga adaptado que ellos asumen. Y están las páginas de enseñanza, page de enseñamiento. Aquí es donde está, fíjense, estos son del bastón de Lanza, de Chantidas, que en las ceremonias lo pasan, y yo lo tuve en mis manos. No sé, los que estuvieron allá en Labor y Noble conocieron el bastón, que lo hacía en los ayunos, ¿no? Tan bello, ¿no? Y aquí está Elías, la figura de Elías que le mostraba la otra vez a Elías, con ese nombre de profeta, ¿no? Tiene esculpido Lanza ahí la figura de Elías. Es muy hermosa. ¿Sí? Por aquí lo tengo. Vean lo bello también en un libro. ¿Sí lo está viendo Elías ahí? El Elías de Lanza en su bastón. La figura de Elías. La fuerza de los no violentos. Otro libro muy bello que saca él después de unas charlas. Avancemos rápidamente para ir terminando, que siempre el tiempo se nos... y es fatigoso. Fracasa, esa primera comunidad fracasa. Dura como 3 años y sucede, eso lo cuentan en otros lugares, que había mucho excombatiente de guerra, entonces llegaban y utilizaban la comunidad. Estos proyectos comunitarios son complicados. Gente que iban por la comida o por el trabajo nomás, y no les interesaba mucho la no violencia, entonces fracasó bastante. El drama de los fundadores es tremendo. Y él siente la inspiración de volver a la India a recoger el legado o la herencia que dejó Gandhi. ¿Ven? Más o menos 15 años después de que él había estado, de que había muerto Gandhi, que murió en el 48, a los 5 años, y de cuando él estuvo unos 15 años, viaja y conoce a Vinoba Bhave, el gran heredero de Gandhi, que casi nadie conoce. El gran heredero, todo el mundo piensa en Nehru, y hay gente que cree que Indira Gandhi era seguidora de Gandhi, ¿no? Y era la hija de Nehru. Primera ministra que traicionó el ideal de Gandhi. Entonces, el verdadero heredero de Gandhi es Vinoba Bhave, que él no quiso aparecer, él se oculta, se margina. Él muere después de Lanza del Basto, él muere en 1987. Él le sobrevivió como 6 años a Lanza del Basto, muere de 90 años casi. Un hombre impresionante, que fue el que comandó la marcha de la sal en 1930, la famosa marcha de Gandhi, que atravesó toda la India protestando contra el impuesto de la sal, que es la campaña no violenta más impresionante de la historia. Fue coordinada por Vinoba Bhave, por ser el discípulo más virtuoso de Gandhi. Y de ese movimiento socialista no violento que hay que estudiarlo, y que lo va a mostrar en este libro. ¿Lo están viendo? Vinoba, de Lanza del Basto, es la segunda peregrinación. Ahí hay una fotico de Vinoba, pero lástima que está en blanco y negro.
un hombre de una radicalidad impresionante. No volvió a tomar nunca un vehículo mecánico, no usaba ni carro, ni menos avión, ni siquiera quiso ir a París al centenario de Gandhi. Es el hombre más radical que ha existido. Es un hombre de un mérito extraordinario. Vinoba es un hombre impresionante y forma ese movimiento en que los grandes terratenientes daban sus bienes, sus extensiones, sus latifundios, los ponían al servicio de los pobres de una forma voluntaria y no violenta. Se considera que es el cristianismo socialista no violento más impresionante que se ha aplicado en granjas gandianas que todavía sobreviven, pero no en una escala tan grande. Porque hay gente que cree que lo de Gandhi desapareció y no, se mantiene, pero nunca logró trascender a nivel nacional, porque todos esos ideales son complejos, ¿no? Avanzamos la cuarta etapa. Las primeras arcas de Bolem y Vaucluse son otros dos proyectos que se trabajaron durante 9 años, en que Lanza vuelve a lanzar las redes y forma otra comunidad, publica ese libro de Vinoba que impactó mucho, que está considerado la mejor biografía de Vinoba. Y vienen las campañas no violentas, que eso es impresionante, ¿no? Se gastaron más de 10 años de vivir primero en comunidad a fondo y luego vinieron las campañas no violentas, que las voy a resumir, ya lo demás ustedes lo leen porque el tiempo ya nos coge un poco y todo. La campaña en Sicilia, yo las voy enumerando ahí, con Danilo Dolci contra la miseria, el ayuno con Pierre Parodi y un campesino, Bernard Gachard. Yo lo conocí a él, un hombre impresionante, tuve la fortuna, me tocó compartir el mismo cuarto y me dijo, yo hice el ayuno con Shantidas en el año 57. Dije, en ese año yo estaba naciendo y comentamos, pero claro, yo no manejaba el francés también y fue complicado pues comunicarnos, pero qué hombre tan valioso, el campesino, el primer ayuno de 20 días, que fue una cosa tremenda. La protesta contra la guerra de Argelia que estaba librando Francia de una manera imperialista, tremenda. Y acá es cuando empieza a venir a Sudamérica Shantidas, pues él se empieza a mover. Él era un peregrino realmente y él no se ataba a su tierra. Y en el año 57 viene por primera vez. Entonces yo pude demostrar en mi tesis que fue el pionero de la no violencia, por lo menos en Sudamérica. Mientras empezaba César Chávez en México y Martin Luther King en Norteamérica. Son los 3 pioneros de la no violencia en América. ¿Ven? Es interesante. Lanza del Basto en Sudamérica, en Argentina. César Chávez en México, pero California, la zona frutícola de allá, y Martin Luther King. Y va a realizar 7 viajes, Lanza del Basto a Argentina, pero estuvo en Chile, estuvo en Uruguay, pasó por Colombia. Comentábamos con Elías que no pudo ir a México porque había uno que era el embajador, no simpatizaba con Lanza, entonces no pudo. Él quería conocer México. Y ojo, me atrevo ya a decir que el fruto de ese trabajo grande en Argentina fue Adolfo Pérez Esquivel, que ustedes saben que llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 1980, unos meses antes de que muriera Lanza del Basto. A él le alegró, pues, de todas maneras, aun cuando él no creía mucho en los premios Nobel, pues
que un discípulo suyo pues fuera reconocido, este arquitecto, que estuvo a punto de morir. Ahí me faltó destacar que lo iban a lanzar de un avión. La dictadura militar argentina, y Lanza logró interceder y que no lo lanzaran, no lo mataran. Eso no lo resalté ahí. Por esa época publica una colección que es una maravilla, que se llama Pensée Gandien, Pensamiento Gandiano. Unos libros maravillosos como Gandhi y Marx, en que se hace un paralelo mostrando que Gandhi superó tremendamente a Marx. Y los prólogos son de Lanza. No alcanzaron a salir sino 4 libros muy buenos. Luego viene la tercera experiencia del Arca en el año 58. Pues la tercera acción profética, ¿no? Con un ayuno, empiezan cada año en la Cuaresma, en la Pascua, hacían campañas tremendas ante las Naciones Unidas, de ayuno, protestando. Eso es algo impresionante, pues sí. Publica Las 4 plagas, que les decía que es un libro extraordinario, que ese libro hay que pues leerlo a fondo. Fue muy valorado por Thomas Merton, que me citaba Elías, hablando. Thomas Merton, el gran monje trapense norteamericano, él valoró mucho el estudio de las plagas, que recordamos que son la miseria, la esclavitud, la rebelión y finalmente la guerra. Las 4 plagas que dice él que las civilizaciones caen en eso, ¿no? Entonces aquí les estoy mostrando la carátula de la traducción en Argentina, que es muy buena. Editorial Sur le publicó como 5 libros a Lanza del Basto. A Tagore, la gran mujer que fue Victoria Ocampo, que era una gran humanista y tenía una editorial, dirigió la Editorial Sur. La mamá muere, pues de la mamá de Lanza, Ana María, muere. Siguen las campañas, por ejemplo, los 30 militantes con Joseph Pironet. Adelanta ahí, por favor, Elías, un poquito, y ya esta parte. Vean lo que encontré, por ejemplo, la pacificación en Argelia o mentira y violencia, Mensonge et Violence. Este librito también lo conseguía ya de la campaña que hizo contra la guerra de Argelia. Ya vamos terminando, me excusan, pues sí, se alarga uno. Después viene ya el de la vida interior, el comentario del Génesis. Se organizan las obras completas de Lanza alrededor de las peregrinaciones y los comentarios. Ojalá pudiéramos, digamos, adquirir, y si no, pues de alguna manera vemos cómo se pudieran, esos libros que Elías comenta que son muy descontinuados, no se consiguen fácilmente, pero yo logré conseguirlos con esfuerzo y tal, que es lo que nos da pie para tratar de escribir el diccionario de Lanza, ¿sí? Y luego viene el famoso ayuno ya en el Concilio Vaticano II, que es maravilloso, 40 días de ayuno, que es una cosa sobrehumana que hizo él escondido en una abadía trapense en Roma, y la carta que le escribe al Papa Juan XXIII, que es una cosa impresionante, es un texto pues que para mí es un aporte grandioso y que hace pensar, le comentaba Elías, que Lanza del Basto y su esposa Chanterelle debían ser beatificados con el aporte que le hicieron al concilio.
Las mujeres ayunaron 10 días en la clausura del concilio. El pacto de las catacumbas estoy demostrando que se debe a Lanza del Basto, que inspiró a Elder Cámara, que fue el que organizó lo del pacto de las catacumbas. Volver a la iglesia de las catacumbas es volver a la iglesia de los primeros tiempos, de la humildad, de la sencillez, de la radicalidad evangélica, de la no violencia. Eso ameritaría, y como el Papa nombró a Lanza del Basto el año pasado, Francisco, por primera vez un Papa lo nombra explícitamente, pues eso abría el camino. Y claro que al hablar de beatificación no es por el bombo y la cosa, sino es para el reconocimiento de la no violencia y del arca como un camino en la iglesia, interreligioso y ecuménico. Adelanta, por favor. Aquí cuento pues lo de Elder Cámara, que es un hombre maravilloso. Y ya la quinta etapa, en la Body Noble, son los últimos 18 años que pasa Lanza con la casa madre, donde hemos estado desde donde hace el centro de operaciones, desde donde hace sus últimas campañas, y yo digo el glorioso epílogo del Quijote cristiano gandiano. ¿Cómo termina? Pues sus últimas campañas, sigue viajando por África, se mete a Estados Unidos, a Canadá a predicar también. Como acá dejó una semilla en Colombia, dejó una semilla, yo estuve con los que pues, estuvieron con él, le recogí, precisamente me brindaron cómo fotocopiar en algunos de estos libros, que son maravillosos. Las últimas diálogos que él tuvo con periodistas, por ejemplo, están Las facetas del cristal, que ustedes saben, de Roquet. Es una de las últimas entrevistas que le hace este autor, acá la ven, ¿sí? Les facettes du cristal, una entrevista maravillosa poco antes de morir. Y hay otra de un italiano, Roberto Pagni, muy valioso. Pues he logrado conseguir todo eso que nos permite aportar de pronto un diccionario pues bonito sobre Lanza. Avanza, por favor, ya al final. Todas esas viajes incansables, y termina yendo a Australia y termina yendo, muy bien resalta mi amigo Elías, que tomaron a pecho el clamor de Lanza en su carta Juan 23, convertirse al evangelio de las catacumbas, prescindiendo del poder temporal constantiniano y su lastre de 16 siglos. Así me atrevo yo a presentar el aporte de Lanza. Publica en el año 68-69 La subida de las almas vivas, que lo publican en Argentina, pero mala la traducción también. Es mala la traducción, pero un aporte. El hombre libre y los asnos salvajes. Y ojo, sufrió una pulmonía que casi lo lleva al borde de la muerte, Lanza, y se restableció y fue convocado por la UNESCO en París. Hicieron un homenaje en el centenario del nacimiento de Gandhi. Y ojo, la mejor intervención, tengo esas memorias, fue la de Lanza del Basto, porque el único que mostraba una comunidad, el arca, como donde se vivía el espíritu de Gandhi, ¿no? Fue brillante el aporte de él ahí. Cómo delegó ya la autoridad en Pierre Parodí. Él se retiró de director del arca, digamos, de peregrino, tomó un bajo perfil de peregrino por el mundo, lanza en ristre, eso sí, digo yo, y le van publicando sus obras, logra lo de los objetores de conciencia en España. Algo maravilloso el aporte. Adelanta, por favor, ahí. Y ya viene los últimos días de él, pues sí, en el año 75, salto un poquito, la renovación carismática se metió muy afiebradamente en el arca. Eso generó un problema porque Lanza no estaba muy de acuerdo con eso, ¿no?
ese furor de la renovación carismática que tiene grandes valores por el movimiento del Espíritu Santo, pero desenfocó un poco el carisma propio del arca y hubo una pelea al interior y eso fue una cosa tremenda, que es un capítulo que a veces no se ha conocido, en que, ojo, a Lanza lo dejaron de lado de un poco. Joseph Pironet, que después se hará sacerdote, cura, cambió el arca un poco, hubo mucho problema y tuvieron que suspender los votos y tal. Todas las comunidades tienen grandes dificultades. Y luego viene el trabajo en Larzac con los campesinos, un trabajo de más de 10 años que hizo Lanza, de protesta porque querían formar centrales nucleares en Francia, y él se opone tremendamente y llega con un ganado de ovejas, un rebaño de ovejas a los Campos Elíseos. Es algo maravilloso lo que logra el arca en ese momento, pero en ese tiempo muere también Chanterelle, le da un cáncer tremendo y esa prueba pues devasta realmente a Lanza del Basto, ¿no? La viudez, la soledad en que pasa sus últimos 5 años. Fue un golpe muy fuerte porque andaban cantando. Y ojo, esa mujer fue una santa, una mujer impresionante, que a veces no la nombran mucho y la debieran nombrar siempre como el pilar del arca fue Chanterelle. No se ha valorado mucho y muchos dicen que era una mujer santa realmente, hasta en algunas cosas superaba a Lanza, ¿sí? Sus virtudes, digamos. Fue como el grano de trigo, digo yo, que muere para consolidar el arca finalmente. Y Lanza del Basto en sus últimos 5 años ya viudo, pues de todas maneras no da el brazo a torcer, persiste, divulga el carisma por todo el mundo. Viene por última vez en 1977 a Argentina. Ojo, hubo una comunidad en Argentina, pero no duró sino 3 años. En Córdoba, Argentina. Fracasó un poco. Yo conocí a algunos de los que estuvieron allá y todo, pues no es fácil consolidar ese tipo de proyectos comunitarios. Y finalmente viene la muerte, pues sí. En la Epifanía del año 81, pues ya sabemos, viene su último poema, que es muy bello y yo lo trato de traducir. Vida, a tu viejo amante, vida, oh mi vida, acuerda todavía un día de tus favores, de tus besos de azul con tus soplos de flores, abreva mi alma aún insatisfecha. Y le puse eso que es hermoso, que él está en el umbral de la vida interior y al borde del gran viaje, aun cuando lloren tus ojos, mantente erguido y sonríe. Es un poema muy bello en que él dice que hay que estar erguido, de pie como un árbol y sonriente ante la vida, las dificultades, trascender, ¿no? Es un ejemplo. Y es cuando escribe su epitafio en castellano, muy hermoso, que es un poco desafiante. Oh viviente que pasas, escucha, el peor de los males, la muerte, me salió bien. Él vislumbra que se va a morir, está en España, y por esa época es cuando un poquito antes yo le escribí, me contestó y me mandó el umbral de la vida interior, tenía 78 años, pero aquí ya está en España, y con Maite Echegaray, que acaba de morir, una compañera vasca enfermera, que es una mujer muy valiosa. Ella fue la que me escribió en nombre de él y me dijo que él me mandaba el libro y la cuestión. Y ella tiene una crónica muy bella sobre la muerte de Lanza, que ahí yo ya no la pongo, que la publicaron en una revista en España, mostrando cómo Lanza pues muere con una paz muy grande y acepta ya. Y vean su rostro transfigurado, pues ya en la muerte, un derrame cerebral fulminante en la vigilia de Epifanía. Y pues yo le aplico eso, ¿no? Que pasó haciendo el bien. Todo le sale bien cuando se ha pasado la vida haciendo el bien.
como dice los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y ya lo que ha pasado después del arca, pues que sabemos, pero que hay un compromiso de cómo volver un poquito. Yo les hago ese reto a ustedes, mis amigos mexicanos, postulantes algunos, pero que han conocido pues mucho del arca a fondo, un compromiso de pronto de que se mantenga un poco el primer espíritu. A mí me tocó la transición de lo antiguo a lo nuevo, y siempre fue un poco brusco, ¿no? De cuando estaba el peregrino Jean-Baptiste, y luego ya, claro que ha sido bonito. A mí me ha gustado que haya mujeres que han tomado el mando del arca, ¿no? Pero digo que hubo cosas en que se perdieron ciertos valores. Y yo lo comenté allá en Francia y todo, sí. Ahí pregunto en el 2005, ¿ayornamiento o modernización del arca? Conocí a Michelle Leboeuf, la primera, murió de cáncer. Después Margalida Reus, que ustedes la han conocido, pues yo no la traté realmente, me escribí con ella, una mujer muy valiosa, pues sí. Y ahorita una alemana, Margaret Hiller, la responsable. A mí me ha gustado, y por eso pongo que el paso del patriarcado al matriarcado, un poco. El patriarcado tiene problemas, a veces de centralizar mucho en los varones, ¿no? Eso le cuestionaban a Lanza. Pero entonces, pues el matriarcado suena también en ciertas cosas, ¿no? Pero se puede superar esa dicotomía, y yo lo sitúo a ustedes ante la perspectiva de ahora con los 120 años, el año entrante, 2021, pues los 120 años del natalicio de Lanza y 40 de su Pascua. Ojalá poder ofrendarlo del diccionario. Elías quiere colaborar mucho y sé de la eficiencia, y él puede aportar mucho, pero todos ustedes también, los que han tenido experiencia en Saint-Antoine, pueden aportar cosas de temas que de pronto profundicen, y vamos recopilando, y ojalá que de este seminario pues es la propuesta, brotara el diccionario. Modesto, sencillo, no va a ser un tratado lo máximo, pero un aporte bueno. Y me excusan, me alargué un poco, pero es que la vida de Lanza es bastante completa, es un panorama impresionante, una vida, 80 años vividos con una intensidad extraordinaria. Que Dios me los bendiga. Pues muchas gracias. Me excusan cualquier comentario, bienvenido, pero ya vamos teniendo 2 horas casi. Muchísimas gracias, Santiago, por compartirnos. Si alguien quiera algún comentario o pregunta, Sí. yo nada más al final un poquito de cuestiones técnicas, pero no sé si alguien... O también la podemos ir pensando y preparar algo para la siguiente, ¿no? No la mano, no sé si... ¿Sí, Pati? Hola, gracias. Pues Sí. solamente agradecerle profundamente, agradecerte, Santiago, por este tiempo que te has tomado para compartir con nosotros este maravilloso fruto de la síntesis que tú haces sobre la vida de este personaje tan olvidado aparentemente, ¿no? Es interesante. Yo tenía una compañera que hizo un trabajo en México muy local sobre los héroes olvidados, ¿no? Qué Y bueno, tal pareciera ser... Me gustaría conocerlo, muy interesante. Los héroes olvidados. Me gustaría conocerlo. Pues fíjate que yo estoy tras él. Esta amiga murió hace 2 años y pues como siempre su obra quedó en manos de sus hijos y yo voy a tratar de encontrarla. Ella solamente, lo que me parece genial es esta idea, porque recapitula personajes de la vida, de la historia mexicana, ¿no? que le dieron un gran aporte y un gran impulso. Y finalmente son los que están atrás de los grandes cambios
en esta perspectiva de lo que somos los seres humanos y la vida. Y bueno, me ha dejado estupefacta y boquiabierta lo que nos has transmitido. Me parece que eres un gran conocedor. No sé cuántas personas más tengan el acervo que tú tienes. Ha sido producto de un esfuerzo enorme personal por lo que nos compartes. Y bueno, para mí es un honor poder seguir estando presente en cada una de tus próximas sesiones. Y pues nada, agradecerte muchísimo a ti y a Elías que hayan tenido esta gran idea, ¿no? Porque me parece que realmente es una forma maravillosa de aproximarse a lo que es el arca, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Felicidades. Muchas gracias por tus palabras tan certeras, tan apropiadas. Me alegra mucho pues que hayas valorado eso y pues simplemente no recalcar que es que hoy la vida de los grandes autores, fundadores, se desdibuja o se le vuelve una leyenda, pero no se conoce y no se explora a fondo. Y para mí la vida es inseparable de la obra. Sí, van de la mano, simbióticamente, como se dice, la simbiosis es cuando dos organismos, dos seres se enriquecen mutuamente, se retroalimentan uno al otro, ¿no? Entonces, por eso me parecía bueno recuperar un poco la vida de Lanza, que era un hombre muy humano, muy de carne y hueso, pero sí un hombre de un talento y de una genialidad que merece estar retomando, rumiando, valorando, ¿no? Porque pasa eso, fíjese. San Francisco de Asís, por ejemplo, entre los franciscanos, poco se estudia a fondo a veces. Los fundadores van pasando al olvido, se van dejando de lado y se forman obras y cosas que a veces no tienen mucho que ver con ellos. Y no basta quedarse con las obras, con los libros, sino la persona misma irradia algo muy grande. ¿Sí? ¿Alguno más? Yo también te quiero dar mucho las gracias. Estoy muy, muy conmovida con esta semblanza aunque sé que apenas estamos en el inicio, estoy muy conmovida porque hay muchas cosas de las cuales más o menos conozco, no he leído tanto, pero sí más o menos tengo la idea de por dónde va. Me toca muchísimo la vida interior, ¿no? La vida interior de Lanza y como justo me hace como un llamado pues a investigar, a tratar de meterte, ¿no? En esta dinámica de búsqueda interior, de conocimiento. Y eso es lo que más me conmueve. Entonces quería decirlo y yo también pienso que está padre la idea que dijo ahorita Elías no sé si releer y traer ideas para la próxima reunión y quizá empezar con eso, ¿no? Esta es la mejor biografía que hay de Lanza, les quería mostrar, ¿no? No ha sido traducido también, es un trabajo, no sé si han escuchado, Arnaud de Meril, fue un compañero del Arca, que era poeta además, escribió esta biografía, trae fotos, es una preciosidad, también me la dieron allá y tal. Yo sería feliz donde se pudiera traducir, ¿no? Pues aunque yo no manejo el francés del todo. Acá cuenta todo, Willy, es un estudio muy grande y de ahí extracté lo que más pude, ¿no? Hay otra versión que es de un periodista que también fue artista, con la esposa, Anne Fouget, la esposa, y Claude Henri Roquel, que lo entrevista ya al final de la vida, con esta foto muy hermosa, a color de Lanza antes de morir, y se llama Pelerin, Patriarche y Poète, peregrino, patriarca, poeta. Es mucho más resumida, pero también muy bella. Y ahí me fundamenté. Y esta última que salió recién muerto Lanza en el año 84, a los 3 años de muerto, esta sí es en español, no sé si conocían el libro, La locura de Noé. Es una síntesis bastante buena, sencilla, muy fácil. Estos 3 son los textos biográficos más valiosos.